Buenas tardes, somos estudiantes del segundo año de Derecho, su proyecto Derecho Civil 2, con la doctora Nelly Hernández. Nuestro grupo está conformado por Diana Florida, Everett Lavar, Germany Rodríguez, Joan Medina y quien les habla, José Escalante. Nosotros venimos a hablarle en lo que es relacionado a las obligaciones. Para tener en cuenta lo que son las obligaciones es necesario conocer un poco el contexto histórico. Y comenzaremos diciendo que estamos contextualizando lo que es en realidad parte de las obligaciones de Roma. Se divide siempre la historia en varios parámetros, dentro de los cuales estaremos conociendo lo que es el siglo XV, el siglo XVI, las legislaciones babilónicas, las legislaciones griegas, lo relacionado a lo que es la parte romana, inclusive ya más hacia adelante, siglo XVIII, siglo XIX, nos encontraremos con legislaciones napoleónicas o francesas, que son las que vienen a dar vida en la gran particularidad del derecho ya escrito, expuesto y acomodado allí para darle vida a lo que es relacionado a las obligaciones. Es de tener en cuenta que cuando comienza Roma a dar sus primeros pasos relacionados en lo que es las obligaciones de la ley, los esclavos no tenían la personalidad de obligatoriedad como tal, no tenían obligaciones. ¿Por qué? Por el hecho nada más de ser no eran ni personas, por lo tanto en la parte jurídica no se tomaban en cuenta. Por otro lado, es necesario mencionar que ya lo que fueron las raíces napoleónicas y babilónicas fueron importantes para que Roma se inspirara en lo que eran las obligaciones. De allí que se diera más adelante en los diferentes tipos de contexto que no hubo una clara concepción de lo que eran obligaciones y derechos contractuales. No lo tenía claro. Entonces es cuando ya en la parte napoleónica vienen a darse lo que es en escrito ya lo que son algunas obligaciones. Es de allí donde se inspira ya el mundo occidental y los diferentes tipos de constituciones que tienen y códigos civiles que tienen lo que son las obligaciones contractuales y que posee la persona. Normalmente siempre estas obligaciones están dadas desde Roma, es un vínculo que hay entre el acreedor y el deudor, solamente que en tiempos antiguos el deudor estaba sujeto a las normas del acreedor. Digámoslo de otra forma también, que cuando se viene a intensificar o a influir el derecho escrito consuetudinario se hace ya a partir del siglo XVI y XVII en lo que es relacionado a la parte canónica, es decir, religiosa. Por lo tanto, si vamos a hablar de historia, de lo que son las obligaciones, es necesario tener en cuenta que se parte en dos. Una, la parte de Roma, que no tenía claras las obligaciones todavía y eran los primeros pasos y se hacía con diferentes tipos de inspiraciones babilónicas y griegas. Y dos, lo que es relacionado a las partes canónicas y napoleónicas, que era donde ya empezaba a transcribirse lo que era el derecho inclusive justiniano para darle vida a los diferentes tipos de leyes y de allí emprender las obligaciones. En Venezuela no es la diferencia en lo que cuanto es acomodo a nivel que va pasando el tiempo, acomodo de las leyes allí en lo que es obligaciones. Pues en Venezuela las obligaciones se inspiran desde el Congreso de Colombia de 1830, pero antes vienen desenvolviéndose o su fuente viene siendo el derecho colonial español. Es de tener en cuenta que hay diferentes tipos de cambio y Venezuela tuvo demasiados códigos civiles desde 1842, desde 1830, siempre algunos acomodan. Por ejemplo, en 1904 se inspira el primer código en lo que es la parte francesa, es decir, napoleónicas, ¿sí? Corrientes napoleónicas, pero también se inspira ya en 1830, en 1855, con el aporte que hizo Andrés Bello a la legislación chilena. Asimismo, luego se va dando la parte italiana, también entra ya en 1873 a conformar parte de lo que es las obligaciones dentro del derecho civil. Más adelante, ya Venezuela, por la necesidad que tenía, se hacen estas constituciones, inclusive estos códigos se hacen más hacia la parte patriótica. Ya en adelante empezaron a tener cambios, aunque no diferenciaban demasiado, porque siempre venían desenvolviéndose con corrientes patrióticas y napoleónicas. Nuestro código más reciente es el código de 1982. Este código
este código tiene diferentes tipos de variantes. ¿Y por qué no se ha variado más? Porque nuestras leyes se han ido acomodando y en vista de la necesidad que hay de algunos derechos, de algunas costumbres constitucionales, entonces se han creado leyes orgánicas o leyes especiales que se desprenden de inspiración del mismo código. Es por eso que los diferentes tipos de códigos, el código de 1982 no se ha cambiado con tanta o en serie como se ha hecho con los antiguos. Entonces estos códigos nos hablan, y mis compañeros les hablarán más adelante, de todos los artículos relacionados a lo que son contratos, a lo que son obligaciones, porque antes no existía eso. Bueno, entonces a medida que ha ido avanzando en Venezuela la necesidad social de obligaciones y lo que es también relacionado a la responsabilidad del patrimonio, entonces hemos tenido en este Código Civil los diferentes tipos de leyes que inspiran el acomodo de ciertos problemas jurídicos. Lo dejo con mi siguiente compañero. Bueno, continuando con lo que es la defensa del módulo 1 de las obligaciones, se puede tener claro que las obligaciones es aquel vínculo jurídico que se realiza entre personas. Estas personas, denominada la una, deudor, quien es la que se compromete a ejecutar una prestación hacia el acreedor. El acreedor es el que recibe esa prestación, y que el deudor, al no cumplir esta prestación como tal, está en la obligación de responder con su patrimonio. Lo más importante de las obligaciones es que no solo se presentan en el campo del derecho civil, sino que también se presentan en todas las ramificaciones del derecho como tal. Es necesario destacar que las obligaciones son acuerdos que la persona debe cumplir, ¿sí? Pero que esos acuerdos están estipulados bajo un contrato o un escrito. Y en cuanto a lo que las personas, su importancia, nosotros como seres humanos, racionales y complejos que somos, tenemos la necesidad de seguir ciertas reglas e estipulaciones que para una mejor convivencia dentro de la sociedad en que nos desenvolvemos. Ahora bien, en cuanto a lo que son las características como tal de las obligaciones, esta primero se presenta de que el deudor está sujeto a una prestación. Segunda, que tiene un carácter pecuniario, esto quiere decir que la obligación tiene un carácter económico. Tercero, que las obligaciones se dan entre personas, como seres racionales y pensantes. Cuarto, que tiene una universalidad, esto quiere decir que las obligaciones se presentan en todas las legislaciones del mundo. Y como quinto, que tiene una permanencia, o sea, la obligación debe cumplirse como tal. Seguidamente le dejo a mi compañero que le hablará sobre otro tema. ¿Cuál es el contenido del derecho a las obligaciones? La teoría general de las obligaciones estudia en puridad la obligación, noción, estructuras, clases, efectos, cumplimiento, acciones protectoras del acreedor y la extinción de las obligaciones. De igual manera, estudia las fuentes de la misma, el contrato, los requerimientos en causas, el hecho ilícito, el abuso de derecho y los regímenes especiales de la responsabilidad civil. Ahora bien, en sentido amplio se puede decir que la expresión derecho de obligación comprende la temática propia de las obligaciones en general, la teoría general del contrato, el estudio de los cuasicontratos y la responsabilidad civil. Podemos decir en concreto que el contenido del derecho a las obligaciones es una rama del derecho que se dedica al estudio de la estructura, las clases, los efectos y la extinción de las obligaciones. Ahora bien, en este sentido, la teoría general de las obligaciones estipula diversos criterios. Por una parte, en su sentido amplio, estudia los aspectos que presentan las obligaciones.
y por otra parte, en su sentido restringido, estudia las obligaciones en sí mismas, es decir, como ya mencioné, la estructura, las clases, los efectos y la extinción de las mismas. A continuación, mi compañero. Continuando con la exponencia, le voy a poner sobre la ubicación del derecho de la obligación. Las obligaciones las podemos ubicar o las podemos encontrar dentro del derecho civil o también las podemos encontrar dentro del derecho privado general, en la parte del patrimonial. El derecho privado civil, el derecho privado general, en ella podemos encontrar tanto conductas patrimoniales como extrapatrimoniales. Y dentro del derecho civil podemos encontrar un derecho llamado derecho sucesivo, que tiene una combinación entre lo patrimonial y lo familiar. Aunque claro, el derecho sucesivo habla tanto de la actividad económica, pero también hay reglas o conductas que favorecen a lo familiar. También dentro del derecho civil encontramos que si bien el derecho civil regula tanto a la persona como a la familia, también en lo patrimonial, y este último se le conoce como derecho civil patrimonial, ya que ella regula tanto los bienes como los contratos y como las obligaciones. Las obligaciones a la par de lo que es los bienes o derechos reales y también a los contratos y garantías se unen, y es lo que llama más la atención tanto en el derecho de las obligaciones como también en el de derecho civil. Siguiendo con el tema de la teoría general de las obligaciones, tenemos cuáles son las tendencias modernas del derecho de las obligaciones. Entre ellas, la doctrina marca algunas, las cuales son: primero, la atenuación del rigor contra el deudor. En ella se exceptúa la prisión contra las deudas. La segunda, hablamos del principio de la autonomía de la voluntad, que se encuentra limitado o se está viendo limitado. Por tercera, la unificación de las obligaciones a través del sistema supranacional. Tenemos la quinta, que es la cuarta, que es la superación del sistema que se utilizaba en el derecho romano, de la formalidad excesiva, que ya dejó de usarse. Por la quinta tenemos la influencia de la jurisprudencia, que forma un papel fundamental dentro de todas las doctrinas. Como sexta, la primacía de la Constitución, la cual es el sostén y limita los principios de la responsabilidad civil. Tenemos la séptima, que son la influencia de las nuevas técnicas, ya que la ciencia y la tecnología han evolucionado también en el ámbito de las obligaciones. Como octavo punto tenemos el equilibrio de las prestaciones. Como noveno punto, la protección al consumidor, que nace como una nueva necesidad de interés general. Tenemos la décima, que tenemos la protección a la persona, que siempre se entenderá como un objeto en las relaciones obligatorias. Otra de las tendencias modernas que se tienen se puede nombrar como el desplazamiento de la teoría de la culpabilidad por la responsabilidad conjuntiva. Otro tenemos el carácter preventivo de la responsabilidad civil. Como tercer punto, la ampliación de la nómina de la responsabilidad de los daños indemnizables. Como cuarta, la carga probatoria, que se intenta aliviar sobre la víctima. Como quinta, la distinción entre los criterios de la responsabilidad contractual y extracontractual. Como la sexta, tenemos la responsabilidad patrimonial, la cual es extendible al Estado bajo ciertas excepciones. Y por último, la séptima, el gradual proceso de la socialización del daño. Muchas gracias.